no tiene sabor, no tiene color, ¿sí? Como si estuviera saliendo de pronto un poco de aire, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros? Bueno, la generación está a cargo del transportador. Bueno, la generación o la explotación, ¿quién la hace? Pues directamente Ecopetrol, ¿no? Ecopetrol le vende y envasa esa tubería al transportador, ¿sí? O sea, hay unos, no sé si ustedes tuvieron las plantas, como es el proceso, que tuvieron que hacer. Entonces, ese proceso, pues, envasan el gas, ¿sí? Y se lo pasan a una empresa que se llama TGI, Transportadora de Gas Internacional. Transportadora de Gas Internacional lo que hace es transportar el gas, no lo vende, lo transporta, ¿sí? ¿En qué tipo de tubería lo transporta? Si se han dado cuenta, acá tenemos tubería, por ejemplo, de acero, ¿sí? Tubería de acero enterrada, ¿sí? Sale de la generación, viene transportada en tubería de acero, ¿sí? Y en esa tubería de acero viene más o menos a unas presiones de 1450 PSI, que es PSI libra por pulgada cuadrada, ¿no? De ahí lo transportan y en el trayecto desde La Guajira hasta obviamente las entradas de cada ciudad, pues efectivamente tienen unas válvulas de control, ¿sí? Esas válvulas de control tienen unos accionamientos que tienen dispositivos de seguridad en el caso de falta de presión o una sobrepresión, que está ubicado acá. Ahorita lo vamos a ver. Son válvulas que pues obviamente cuando le nombraban que si detectan baja presión hasta cierto rango o una sobrepresión, ¿qué hacen ellas? Pues cerrar y suministran, o sea, suspenden el servicio en un tramo. Bueno, ahí vamos en la parte del gasoducto. En la parte del gasoducto, pues como lo ven, son las tuberías blancas de acero, ¿sí? Aquí pues efectivamente hay una estación de regulación, ¿sí? Nosotros lo llamamos City Gate, que es donde llega el transportador y nos entrega el gas a nosotros. Hasta ahí viene lo que le estaba nombrando, el gas natural, no tiene ni olor, ni sabor, ni color. Entonces, ustedes preguntarán, ¿por qué? Pues obviamente se siente el olor del gas natural. Efectivamente, porque le aplican un odorante, ¿sí? El odorante está ubicado en esta parte. Estos tanques que están acá, ¿sí? Van ubicados directamente con el líquido que le aplicamos al gas natural para que perciba el olor, ¿sí? Eso lo hacemos directamente de acá. ¿Para qué? Para que cuando entremos a los municipios, ¿sí? Pues se pueda percibir, ¿sí? Digamos que los dispositivos de seguridad de la tubería de transporte, pues efectivamente son los dispositivos de alta o baja presión, para que cierre. Pero de acá, pues efectivamente cuando salimos hacia el municipio, pues ya tenemos el gas natural con olor característico. Yo tengo una pregunta, ¿cómo se llama el odorante? El odorante que nosotros le echamos al gas o le aplicamos al gas es el tetrahidroteofeno, THT. ¿Sí? Normalmente digamos que el nombre químico es el tetrahidroteofeno. El TBM es el tetrabuilmercaptano, pero entonces ese ya se va mezclado entre THT y TBM, ¿sí? Porcentajes, digamos, de mezcla, ¿sí? Son, digamos, que químicos que no afectan la tubería, que no afectan al ser humano, que pues obviamente no son tóxicos, ¿sí? Pero sí, si ustedes de pronto tienen la oportunidad, una sola gota de ese líquido puede sacar de pronto, digamos que evacuar por lo menos una cuadra, por decirlo así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el olor es muy penetrante, ¿sí? Esto lo inyectan acá directamente, lo que escucharon ahí es el líquido inyectado, eso lo hacen por tiempo o por curva, de acuerdo al consumo, ¿sí? Y de esta estación, que son, nosotros las denominamos estaciones de líneas primarias, traemos ¿qué presión? 1450 PSI más o menos. De aquí vuelve y sale en acero, ¿sí? En acero, ¿por qué? Porque igual seguimos nosotros transportándola hacia el municipio, pero ya es parte de gas natural, ¿sí? Salimos de aquí para allá en acero, pero ya reducimos la presión, ¿sí? Ya pasamos de 1450 a 350, 400 con los dispositivos que están internamente acá, ¿sí? Tenemos reguladores, tenemos obviamente medidores, tenemos otros dispositivos para poder lograr esa regulación de la presión. De aquí para allá, pues obviamente tenemos identificado, no sé si en la plaqueta de allá, la parte amarilla que está allá es una plaqueta, es un hito, ¿sí? Y eso nos identifica por dónde viene la red del gas. En el trayecto de la línea están ubicadas a ciertas distancias, dependiendo de la comunidad que esté cerca o de pronto de la localidad que tengamos así en conjunto, pues tenemos ubicados esos sitios. De ahí salimos directamente, como les digo, a 350 o 400 libras. ¿Sí? Llegamos a la estación de Postobón.
porque ahorita es donde ustedes nos estaban esperando. Ahí hay otra estación reguladora más pequeña. ¿Qué hace ahí? Pues obviamente reduce nuevamente la presión con los mismos elementos que tenemos aquí en esta estación, y lo que hace es reducirla a la presión de suministro de distribución del municipio, ¿sí? Que son 60 libras por pulgada cuadrada. O sea, ahí lo reduce. Y ya ahí cambiamos el material de acero a material de polietileno, plata. ¿Sí? Ahorita vamos a ir hasta Uitama, vamos a verificar la instalación de la red, el tipo de material plástico que les digo, ¿sí? Cómo lo instalamos, les explico de pronto un poco más de tema de calidad, ¿sí? Y cómo es que nosotros manejamos el tema ambiental, el tema de calidad y el tema de seguridad industrial directamente en cada una de las zonas. ¿Qué más les digo? Después del proceso de distribución, ya pues en esta cama les explico. No sé si ustedes, obviamente todos tienen gas natural en Bogotá, ¿sí? La mayoría tienen ubicado el contador, ¿no? Donde se registra el consumo, ¿sí? Ahí, a ese contador llega la tubería amarilla que les estoy nombrando, ¿sí? Que es la denominada cometida. ¿Sí? Nosotros salimos a una, dependiendo del caudal de suministro de los clientes que tengamos en los municipios, o dependiendo que tengamos en las puertas de ciudad o en la ciudad, pues definimos el diámetro de la longitud de la tubería, el diámetro de la tubería, perdón. De ahí del centro de medición, pues obviamente se deriva a la parte de los artefactos internos en cada vivienda, ¿no? Pero básicamente digamos que ese es el proceso de generación, de transporte del gas natural y de distribución del gas natural. Ya la comercialización también la veremos un poco, no tan a fondo, pero sí veremos un poco ya en la tarde, en la oficina de gas natural. ¿Qué otra cosa les digo? ¿Qué otra cosa, Javi? Bueno, listo. Como les digo, entonces, este tanque que ustedes ven aquí con ese escape es un vaporizador. ¿Qué pasa? Si ustedes saben, el transporte de un fluido, el gas, más que todo gas, pues sufre cambios de presión, ¿sí? ¿Qué pasa con el gas natural? El gas natural, en su transporte, lo que por decirlo así, lo intenta es como enfriar. Y cuando usted somete un gas a temperaturas bajas, lo que hace es volverse líquido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? De pronto no podemos ingresar a la estación, pero en los tubos de llegada muchas veces tiene agua, tiene vapor de agua o agua, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Pues obviamente calentar el gas para que pues, efectivamente no se lo va a volver líquido y no se nos dañe los dispositivos internamente. ¿Grabando todo? Punto de vaporización, como les digo, es el que inyecta directamente el líquido. Ahí en esos dos tanques que están ahí, pues tenemos líquido dorante, ¿sí? Tenemos THC o TBM, de acuerdo a la composición que lo hayan mezclado. Y ahí mismo tenemos el sistema de inyección, como les nombraba, el de tiempo o el de curva. ¿Qué es el de tiempo? El de tiempo es que en determinado tiempo pues bota la gota y la arrastra el gas en su paso. Y el de curva es de acuerdo al consumo que tenga el municipio o los municipios que están atados a la City Gate. ¿Listo? ¿Qué más?